¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el curso de Historia, Geografía y Economía. Pues bien, ya hablamos acerca, bueno, ya llegamos en sí, ¿no? Hasta el siglo XX con la historia universal, la historia, digamos, de la humanidad a nivel general. Ya terminamos la Primera Guerra Mundial. Bien, ahora vamos a retroceder en el tiempo, ¿no? Aproximadamente unos 100 años por ahí, ¿no? Y vamos a hablar acerca de la historia, pero ya de nuestro país, propiamente en nuestro territorio. ¿Qué pasó? A ver, primero recapitulemos un poco. Perú estuvo dominada por muchos años por la corona española. España tenía un virreinato aquí en nuestro país, ¿cierto? Era el virreinato del Perú. Listo. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Luego de muchos años, España entra en crisis, la crisis europea, 1808, 1812, y no puede sostener, no puede más, digamos, aguantar la presión de sus colonias. Una de ellas el Perú, obviamente, ¿no? Además está Chile, Argentina, todo Sudamérica, etcétera. Así. Ahora, estas colonias, estos virreinatos aquí de Sudamérica, van a querer liberarse, van a querer romper ese vínculo que tenían con Europa, ¿cierto? Van a querer ser países libres e independientes. Bien, entonces Perú declara su independencia, ya sabes, corriente libertadora del norte, corriente libertadora del sur, Simón Bolívar, José de San Martín, etcétera, etcétera. Perú vendría a ser libre e independiente, entre comillas. Pero por lo menos España ya no, digamos, está metido mucho más en nuestro territorio, ya somos más autónomos. Ahora, hemos estado alrededor de 500, no, alrededor de 300 años, 300, 400 años, dominados y gobernados, administrados por otro país. En cambio ahora, de un momento a otro, nos hemos quedado solos. Tenemos que aprender a caminar. Siempre nos han llevado de la mano, ahora es momento de caminar e incluso correr, porque los demás países ya nos están ganando, nos tienen 10, 15 años de ventaja, hasta ahora. Entonces, chicos, es ahí donde el Perú se levanta como una república nueva, ¿no? Un país independiente, y va a empezar a gestar estos primeros años experimentando obviamente con esto que era nuevo, llamado la república. No estaban acostumbrados al virreinato, ahora vamos con la república. Obviamente no vamos a estar tan solos, tan solos, ¿no? Vamos a recibir mucho apoyo de los países independientes, ¿no? Que estaban, países, digamos, vecinos, ¿no? Principalmente Venezuela. Entonces vamos a recibir ese apoyo. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Aquí vamos a hablar. El primer periodo posterior a la independencia de nuestro país, luego de que no se intente que San Martín sea presidente, luego de que Bolívar quiera cambiar un poco las cosas, Simón Bolívar me refiero, vamos a experimentar con un primer periodo. Y este primer periodo los historiadores lo han llamado como el primer militarismo. ¿Ok? ¿Qué es el primer militarismo? Primero, el primer militarismo duró de 1827 hasta 1845. Tú ya puedes ver ahí los 18 años de gobiernos de puros militares, ¿cierto? Puros militares. A este gobierno, o este periodo, también se le va a llamar como el gobierno de los mariscales de Ayacucho. ¿Ok? ¿Qué es? Ahora sí vamos a conceptualizar. Uno, concepto. Es el periodo de ¿qué? Del predominio de los militares ante ¿qué? Ante la incapacidad político-administrativa del sector criollo. A ver, ¿qué es el sector criollo? El sector criollo son esas personas, ¿no? Digamos, adineradas, hijos, nietos, bisnietos de los antiguos españoles nacidos en nuestro país, ¿no? Son peruanos, pero de padres españoles, o papá español, mamá peruana, etc. Son estos criollos, ¿no? Hijos de españoles nacidos en nuestro país, que tienen una idea de gobierno. Obviamente copiando el estilo de Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos ya había declarado su independencia, ya lo hicimos el año pasado, y también en Europa ya hace mucho tiempo estaban tomando otro rumbo también. Entonces estas personas, estos criollos, tienen una manera de gobernar, pero es una manera extranjera. Ahora, ¿tú cómo adaptas una manera de gobierno a nuestro país? Nuestro país es muy distinto, obviamente, entonces es un poco difícil. Estos criollos no van a poder sostener por mucho tiempo el gobierno, se lo van a pasar así como papa caliente entre ellos. Sin embargo, obviamente ellos van a poner la razón por encima. Sin embargo, va a venir un grupo fuerte, los militares, primer militarismo, recuerda, y van a decir, estos criollos no están haciendo nada, quieren gobernar pero no lo hacen bien.
Entonces los militares van a tomar el poder de un momento a otro a través de un golpe de Estado. ¿Ok? Vamos a ir explicando estos conceptos más adelante. Vamos. Periodo de predominio de los militares, o sea, los militares van a gobernar durante todo este momento y ante la incapacidad político-administrativa de los criollos, ya te lo mencioné. Características, ya sabes, todo periodo, siempre nosotros empezamos haciendo ¿qué cosa? Las características. ¿Qué características? Sociales, económicas, políticas. Vamos con las económicas primero. Desde ya te voy diciendo que nuestro país estaba mal. Nuestro país estaba mal, muy mal. Primero, ¿por qué? Habíamos salido de un periodo de guerras de independencia. Entonces, después de una guerra, ¿un país está bien? No, a no ser que haya ganado, obviamente, incluso ni así. Pero de todas formas, el Perú no estaba bien. Primero, ¿qué teníamos? A nivel económico, el Perú estaba pasando por una crisis productiva. ¿Qué es una crisis productiva? La crisis productiva es cuando un país o un sector ya no puede producir más, ya no produce más cosas. Por ejemplo, si tú tienes una máquina de coser, digamos que la máquina, y es el único sustento de tu familia, ¿eh? Tú coses, vendes y con eso te alimentas diariamente. Ahora, esa máquina se ha malogrado. Ya son 3 semanas que no compras ni vendes nada. Crisis productiva porque no estás produciendo nada. Igual, lo mismo pasaba con nuestro país. No podía producir. Pero nuestro país, recuerda, nuestro país no llegó a la revolución industrial. Nuestro país era agrícola. Nosotros vendíamos, ¿qué cosa? Minerales, productos agrícolas, ¿qué más? Materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sector productivo estaba dañado. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía dinero, no tenía plata para mantener eso. Por ejemplo, si tú tienes un taxi, el taxi requiere mantenimiento constante. Y si no tienes dinero, no lo mantienes. Si no lo mantienes, se malogra. Lo mismo pasa con nuestra producción. El Perú no tenía dinero y además también gran parte de este sector estaba destruido, ¿no? Por las guerras, obviamente. Primero, en el sector minero, ojo, la minería era la principal fuente de ingresos para nuestro país y la minería estaba mal. Principalmente nos basábamos en la plata. ¿La plata de quién? De Cerro de Pasco. Bien, las cosas no estaban yendo bien por ese lado. Sin embargo, no era lo único. También teníamos la agricultura. En la costa norte, La Libertad, por ahí de repente suena, en Lambayeque, ¿no? El azúcar. Exportábamos azúcar también. Sin embargo, nos había salido un competidor muy importante. ¿Quién era? Chile. Acuérdate de estos detalles. Ojo. Chile era nuestro competidor a nivel de azúcar. Bien. Y por el sur teníamos en Arequipa un circuito comercial. A ver, ¿qué es un circuito comercial? Es cuando desde el punto A llevas productos hasta el sector B, de la zona B hasta el sector C, y del sector C se va hasta el sector D, que está súper lejos. Bien, lo mismo pasaba. Por el sur teníamos en Arequipa, nuestro sector A se iba hacia Bolivia, que era el sector B, y luego de Bolivia se iba en barco, de Bolivia salía hacia la otra zona, a la otra parte del océano, ¿no? Y de ahí se iba para Inglaterra. ¿Ok? Así era nuestro circuito comercial y ese circuito nos daba bastante ingreso. ¿Por qué? Porque el Perú tenía, cierta capacidad, ¿no? Para poder trasladar estos materiales. Pero ahora con la crisis habíamos perdido ese circuito estaba roto. ¿Por qué? Porque así como nosotros estábamos en crisis, Bolivia también está en crisis. E Inglaterra no iba a querer, invertir en un país en crisis. Y por ahí perdimos también bastante productividad. Ahora, si esto de aquí no le rendía mucho dinero al Perú, eso no le daba mucho dinero al Perú, ¿qué cosa le daba dinero al Perú? ¿El Perú de qué vivía? ¿Del aire? ¿De rezar? No, vivía de dos cosas fundamentalmente. Primero, del tributo indígena. Así es. Luego de la declaración de la independencia dijeron, ¿no? El Perú es libre e independiente por la voluntad. Listo, chévere. Pero queda en palabras. ¿Qué pasó? Los indígenas habían sido explotados constantemente desde la llegada de los españoles. Ojo, digo desde la llegada, no desde el virreinato, digo desde la llegada. Los indígenas no habían cambiado su condición de vida. La independencia no había llegado para ellos todavía. Incluso ni siquiera para los esclavos. Nuestro país era esclavista, pero eso está por acá. Primero, los indígenas no habían cambiado en nada. Entonces ellos seguían pagando tributos. ¿Qué son los tributos? Es por lo que tú produces, por cierta cantidad de producción, digamos que tienes una chacra, das el 10%.
el 15%, el 20% para el Estado, ya sea en productos o ya sea en dinero, no principalmente en dinero. Pero estos indígenas algo se tenían para vivir, pero aún así tenían que tributar, no tenían que pagar, tenían que pagar. Y ese ingreso, obviamente, los indígenas en nuestro país pero la cantidad de indígenas era enorme, muy grande, y se juntaba cierto dinero y con eso el Perú se podía sostener, por lo menos un tiempo. Y también con las aduanas. ¿Qué son las aduanas? Las aduanas es es una institución, no es un centro a nivel fronterizo en el cual sirve como filtro, ¿no? del ingreso económico, de trabajo, de factores productivos, ya sabes que son factores productivos, ¿no? De otras zonas. Por ejemplo, ¿no? Si de Ecuador quiere pasar a Perú, pasa por aduanas y tiene que pagar un monto. De Chile para Perú, pagar un monto, ya. De esa forma el Perú también tenía ciertos ingresos. Esas dos cosas fundamentalmente. Anota que viene el examen. Bien. Además, en nuestro país teníamos todavía predominio del capital inglés. Recuerda tus clases del año pasado. ¿Quién era el país más poderoso de Europa? Inglaterra. ¿Por qué? Por la revolución industrial, pues chicos. Seguía teniendo influencia y una de esas influencias llegaba hasta nuestro país. Entonces, Perú pedía préstamos a Inglaterra. E Inglaterra obviamente nos prestaba, pero a cambio también se llevaba parte de nuestros minerales y nuestra materia prima. Bien, ese es el predominio del capital inglés. Ahora, esa no era la única manera de intervenir. Como también intervenía los ingleses en nuestra economía, a través de fábricas, a través de empresas. Por ejemplo, Totus, Won, Metro son empresas chilenas. Eso es capital chileno, no es capital peruano, es capital chileno. De la misma forma, perdón, los ingleses intervenían en nuestra economía, pero ¿a través de qué? A través de llamadas casas comerciales. Casas comerciales. ¿Qué es una casa comercial? Básicamente un negocio, un comercio, una empresa. Pero ¿a qué se dedicaban? Particularmente a la textilería. ¿Ok? A la textilería. Bien. Pero esto tenía obviamente un efecto secundario. ¿Cuál era el efecto secundario? Que perjudicaba o arruinaba a los artesanos y a los textileros peruanos. ¿Ok? Por ejemplo, el artesano de la sierra no puede competir contra la empresa de Inglaterra. No pueden competir, no hay paridad. Los arruina entonces, ¿no? Más gente se hace más pobre. Listo. Eso a nivel de economía, ¿ok? Vamos con la sociedad, algo rápido. En nuestro país todavía subsiste la servidumbre. Todavía hay sirvientes, pero ojo, no te imaginas a los sirvientes algo así como Peter del fondo de sitio. No, los sirvientes en este caso no ganan un dinero, no reciben un ingreso, no cobran. ¿Cómo ganan entonces? A través de la comida. Les dan de comer y ellos trabajan gratis. Se acabó. A este sistema, ¿cómo se le conoce? Como el yanaconaje. Las personas que trabajaban no eran sirvientes, eran yanaconas. ¿Ok? Este término ya lo hemos mencionado antes. Revisa tu cuaderno del año pasado. Esto viene ¿desde dónde? Desde el imperio de los incas. Imagínate. Estamos en los años 1827 y todavía seguimos teniendo sistemas que vienen desde el imperio de los incas. Miren qué tan atrasados estábamos. ¿Bien? Todavía sigue esto. ¿Qué más? La esclavitud. Todavía existía la esclavitud. Esto era, bueno, ¿no? un común denominador. ¿Recuerdas la proclamación de independencia? A partir de ahora el Perú es libre e independiente. Y que todas las personas que nacían, la ley de vientres, no todas las personas que nacían a partir del 28 de julio de 1821, los negros, ¿no? O los afroperuanos, iban a ser libres, los hijos libres. Pero los padres, los abuelos, seguían siendo esclavos. Ahí está, ¿no? Seguía la esclavitud en nuestro país. Además, también nuestro país tenía una escasa población. Actualmente somos alrededor de 31 millones, 32 millones de peruanos. Imagínate cuántos peruanos éramos en esa época. Te doy 3 segundos. 1, 2 y 3. Éramos menos de 1 millón. Menos de 1 millón. Entre 800.000 y algo y 900.000 y medios. Éramos menos de 1 millón, chicos. No teníamos mucha fuerza económica todavía. ¿Ok? Así era nuestra sociedad en esa época. A nivel político, vamos, aquí se viene lo fuerte. Política. Primero,
Teníamos una política basada en el caudillismo. ¿Qué es el caudillismo? Nota con lápiz, pon pausa y nota con lápiz. El caudillismo es cuando un grupo de personas sigue a un militar terrateniente, un militar de la sierra, ¿ok? Este militar tiene bastante apoyo popular. Imagínate a un candidato de presidencial. Has visto, ¿no? Cuando un candidato sale a un balcón, gana las elecciones, un montón de gente lo espera abajo. Ok, eso es ahora con democracia. Pero antes, el caudillo era un militar. Este militar tenía grandes tierras, grandes chácaras y obviamente tenía fuerza militar y poder político. Y podía participar en elecciones o dar golpes de estado, ¿no? Como tenía bastante gente detrás. Bueno, este caudillo, este militar, tenía vínculos con su gente. A este vínculo se le llamaba el clientelismo. ¿Ok? Clientelismo, vínculos, nada más. ¿Qué más pasaba? A nivel político teníamos la delimitación de fronteras. El Perú, recuerda, era un virreinato. El Perú no era como no era el mapita que tenemos ahora, era mucho más grande. ¿Qué pasó? El Perú fue perdiendo fronteras, pero eso viene más adelante. Primero, hay dos maneras de delimitar las fronteras. Dos maneras para delimitar. ¿Cuáles son? Primero tenemos el utiposidetis, y luego tenemos la libre determinación de los pueblos. ¿Ok? Primero, la utiposidetis, ¿qué nos dice? Que el Perú debía mantener sus límites coloniales. Es decir, si el Perú se quedó enorme luego del virreinato, se debía quedar ahí. Debía mantener las fronteras que tenía durante el virreinato. Eso dice utiposidetis. Y la libre determinación de los pueblos, como su mismo nombre dice, los pueblos tenían que determinar a qué país querían pertenecer. O al Perú, o a otro país, o donde sea. Bien. Con utiposidetis, en nuestro país nos quedamos todavía con Maynas, ¿ok? Con Maynas. Y con la libre determinación de los pueblos nos quedamos con Jaén. Muy bien, vamos con esa parte.